Abejos del Sol, yo os saludo, espero que estéis bien y espero que estéis listos para esta sorpresa. Esto es parte de la nueva entrevista con la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor y con todos sus nuevos trabajos. Por favor, no os podéis perder nada de esta entrevista. Y esto es solo un anticipo. Espero que os guste. Y empezamos. Sí, eso saco yo en mi trabajo de ahí del que se llama Cara Maya, raza madre de la humanidad. Saco una foto que les hicieron a los habitantes de ahí de la isla de Pascua, es decir, como un dibujo que hizo uno de los exploradores que fueron ahí, los investigadores ingleses y eso que fueron a esa isla. Entonces les hicieron un retrato de los que dirigían ahí con las orejas horadadas y alargadas, ¿sabes? Y eso también lo tiene Buda, que eso lo descubrí yo y saqué, bueno, un montón de un trabajo que saqué yo de eso. Primero sobre lo de la transformación del cráneo y esto de los dos distintivos reales, que son de la dinastía lunar y solar, pues la solar tiene ese alargamiento de las orejas y el uso de grandes pendientes de oro con piedras preciosas y el rostro del sol, ¿sabes? Yo descubrí que eso es un legado del dios Surya a su hijo Radeya, y entonces eso está en los Vedas. Así que yo hice ese trabajo por eso, sino que como es lentísimo todo esto, que tendría que ya estar saliendo esos trabajos. Ahora ya voy por el primer tomo que he podido corregir las erratas de ahí del editorial. Entonces ahora voy por el segundo tomo y los quiero hacer en un solo tomo para que sea más práctico, ¿no? Así que lleva unas ilustraciones bellísimas ese trabajo, ¿sabes? Allí presento todo eso, ¿sabes? De los distintivos reales. ¿Y para qué? ¿Con qué objeto eran? Porque no es que era porque sí. El otro de transformarse el cráneo era para acelerar el proceso de crecimiento, porque se dieron cuenta que era muy lento en el proyecto humano, que crece pero lentísimamente, ¿sabe? Y el cerebro también se desarrolla muy poco porque la gente no sabe que tiene que practicar para desarrollar su parte psíquica, ¿sabe? La gente se dedica solo a lo material y a las actividades primarias que también tienen los animalitos, como comer, dormir, aparearse con la pareja y nada más, y defenderse. Y entonces, claro, no saben que tienen la obligación de desarrollar su parte divina y su parte psíquica. Entonces es lentísimo eso, hasta que se den cuenta de eso, pasarán millones de años. Y entonces, bueno, los neurólogos saben que el cráneo y el cerebro crecen, sino que es muy lento el proceso. Y ya han estado haciendo incluso experimentos con un ordenador para ver cómo sería el crecimiento de un cráneo del hombre de neandertal hacia el futuro. Entonces el ordenador da unas imágenes en que se ve que va desarrollándose de forma como espiralizada el cerebro, el cráneo y el cerebro, y va a crecer, da unos gráficos. Y entonces yo allí pude con esos gráficos, porque es un experimento científico que hicieron en Estados Unidos. Entonces con eso yo pude ver a qué perfil se adaptaban los cráneos hallados en la zona de Perú, de Paracas, de Nazca y de Chan, y se adaptan al último perfil, que es el de un ser del futuro, ¿sabes? Eso he descubierto yo, pero ya se ha traducido al inglés, pero como es lentísimo, el que no se ha sacado, se publicó como artículo en una revista del doctor Jiménez del Oso, que me compró ese trabajo y me pagó bien. Era un hombre muy correcto, muy educado, y le gustó mi trabajo. Lastimosamente, después de un tiempo él se falleció,
Si no, a lo mejor hubiera seguido publicándome cosas. Entonces, pues ese trabajo está incluido también ahí en ese es decir, se explica ciertas partes, pero no puedo pasar el trabajo igual allí en Caramaya, sino que se explica que son los dos distintivos reales de la dinastía lunar, el de transformarse el cráneo y alargarlo, y el otro de las orejas horadadas y alargadas. También tiene una función en el yoga, en la práctica del yoga, ¿sabes? Así que pues eso es muy importantísimo, ¿sabe? Hablar de ese tema, porque la gente no lo sabe. Y ahora le están aplicando, hoy salió en Facebook, unos campesinos de esos que andan por ahí buscando, de esos mestizos del pueblo que son ignorantes de ahí del Perú, que han encontrado unas tumbas con un montón de cuerpos, de esqueletos, y entonces han sacado las cabezas, se las han arrancado y las andan mostrando ahí en internet, fíjate, de los cráneos alargados, y son de mujeres, porque eran las mujeres que se hacían esa operación del cráneo, esa transformación, porque no se puede decir que es deformación, porque deformar es alterar algo perfecto e inmutable, y nosotros no somos perfectos e inmutables, ni nuestro cráneo tampoco. Nuestro cráneo crece, pero es muy lento, y eso ahí se confirma en mi trabajo, porque científicamente yo he citado ahí, he consultado a los neurólogos modernos y lo que dicen, que confirman mi tesis, que ese era un método inventado por los neurólogos andinos, que ya practicaban la neurología en la era antediluviana, cosa que aquí empezó a estudiarse, a crearse esa ciencia en Europa hacia fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, con la tortura de muchos animales. Y entonces pues es una cosa importantísima ese tema, que no se ha resuelto y se considera un enigma, y ahora lo atribuyen a seres de otros planetas que dice que venían. Y entonces eso no es, porque entonces de esa manera lo que hacen es que menosprecian el conocimiento de los sabios andinos. Y claro, los mayas y aztecas tenían ese sistema de transformarse el cráneo. Bueno, los aztecas no, porque ellos eran de linaje solar, que son los pagnahuas, que es su verdadero nombre, y son hermanos de los mayas, pero ellos son del linaje solar, el linaje más antiguo de la dinastía solar. Y porque ellos tienen al dios que se llama Pantecutli, la representación del dios del sol. Pantecutli quiere decir el sol primigenio. Son los más antiguos que los hermanos Ayar del Perú. Así que los mayas son del linaje lunar y los aztecas son del linaje solar. Los que se alargan el cráneo son los mayas y las mujeres mayas, porque son linaje solar, y hay reyes lunares. Son reyes lunares los mayas. Así que pues eso es lo que yo he estudiado, todo eso he descubierto. Soy la pionera en ese estudio, porque antes eso lo miraban con desprecio, como una moda de los salvajes. Una vez le enseñé una imagen de una foto enorme de un rey con las orejas horadadas así, a una argentina. Uy, me dijo, sí, quítame eso de delante, no lo puedo ver, ¿sabes? Imagínate, así lo miraban antes, lo rechazaban como una moda de los salvajes, ¿sabes? Pero ahora están despertando, y entonces ahora lo que hacen es atribuirlo a los extraterrestres.
porque son gente que no estudia, sino que está buscando por internet la información. Y hay otros que se llaman los Atis. Los Atis es un pueblo también que ¿sabes quiénes son? Los etruscos, que les llaman también así porque son de la Atlántida. Hermes Trismegisto dice que la Atlántida se llamaba Atilani, porque era donde vivían los Atis. Y también estaban los Tulcanes. Por eso el océano, que ahora llamamos Atlántico, no se llamaba así, se llamaba Mar de Tulcán, porque ahí vivían los Tulcanes. De ahí deriva la palabra Tultec, que son los sabios, los revolucionarios del pensamiento, que tienen unos pensamientos maravillosos y cambian el sistema de cosas con esa filosofía que ellos predican. Así que esos son los Tultecs, que luego los inquisidores les cambian y le dicen toltecas, les cambian el nombre. Otros también que son los Uxmecatl, que esos yo pienso que salen del Amazonas y llevan el caucho a la zona céntrica de Preamérica. Los Uxmecatl, se pronuncia así, se escribe Ush con un apóstrofe, Uxmecatl. Mecatl quiere decir el sistema de medidas, que era una cuerda con las que medían, el mecatito, Mecatl, con K y con TL, Mecatl, Uxmecatl. Quiere decir los sabios que conocían la medida de todas las cosas. Y esos yo considero que son del Amazonas. ¿Por qué? Porque en el Amazonas no es que habían salvajes, esos son como los ascetas de la India, que renunciaban a sus posesiones materiales y se iban al bosque o a la montaña a hacer sacrificios para alcanzar la iluminación. Y las culturas del Amazonas encierran una gran sabiduría, porque ellos han aportado una farmacopea enorme para la curación de las enfermedades, para la longevidad, para la belleza. Bueno, los perfumes han nacido ahí en el Amazonas, antes de que se usaran en París. Pero es la ignorancia, y como no se ha difundido esos conocimientos, la gente cree que son salvajes. ¿Por qué? Porque andan desnudos, porque ahí no se puede usar ropas por el clima. Tampoco se puede hacer casas de piedra porque se llena de humedades. Y los que hicieron casas de piedra en Brasil, ahí en la zona del Amazonas, tuvieron que abandonarlas. Entonces ahí hay que andar desnudos porque hay una serie de bichos, de insectos, que se te meten entre la ropa y la piel. Y entonces te hacen pústulas. Si te aprietas eso, se te gangrena todo el cuerpo. Los nativos, fíjate la sabiduría de ellos, que salvaron a mucha gente europea que se iba al Amazonas, usaba ropa y se enfermaba con esos animales. Entonces ellos sabían que los animales se comunican por ultrasonidos, y entonces cogían, emitían un silbido altísimo y el animal sacaba la cabeza y ahí lo extirpaban, y así salvaron a muchos europeos. Por eso ellos habían descubierto aceites repelentes de insectos. Y ven ahí, entonces ellos han aportado una farmacopea de medicamentos naturales, de sustancias animales y minerales para la curación de enfermedades, plantas medicinales. Cuando nos tomamos una aspirina, hay que agradecer a los sabios del Amazonas, porque ellos descubrieron ese componente que quita el dolor. Entonces, y así hay muchas cosas. La digital, que es para el corazón, bueno, muchas plantas medicinales. Por ejemplo, hay una planta que se llama uncaria o uña de gato, que limpia la sangre, purifica tu sangre. Hay otra planta que se llama sangre de dragón, que es cicatrizante natural. Eso usaban para las operaciones quirúrgicas, ¿sabes? Cicatrizante natural. Puedes tener una herida, te echas eso y se cicatriza enseguida y no se infecta. Y si tienes úlceras, también te tomas
Hay cancerosos que se han salvado tomando eso porque les ponen esas radiaciones y les queman el estómago aquí en los hospitales. Pues la sangre de dragón ahora se vende aquí en los herbolarios porque sirve para eso, ¿sabes? La traen de allá del Amazonas y son de los nativos. La industria farmacéutica mundial se ha beneficiado con los conocimientos de ellos. Sin embargo, no los protegen, no van a estudiar sus lenguas que son antediluvianas y podrían revelarnos muchísimas cosas. Tendría que hacerse un tratado de fitoterapia. Yo tengo una obra que se va a publicar también en este año, que la tengo ya, fíjate, la tengo todavía pasada en máquina de escribir, tengo que pasarla al ordenador, que es la verdadera historia de la fitoterapia. Y hablo no solo de América, sino de la India, de China y de Egipto, del conocimiento que tenían de la fitoterapia. Bueno, así que pues, imagínate. Ya te digo, podemos seguir hablando y hablando y sigue y no acaba nunca. Así es la historia de Preamérica. Y te he tenido mucho gusto en conversar contigo. Prepara el cuestionario. Yo prepararé las pruebas para mostrarte en la entrevista. Y va a quedar algo muy bonito, muy interesante, muy importante, que pocas personas conocen, porque no se han dedicado como yo 49 años a estos estudios. Y la importancia es de que es la otra versión de la historia. No tenemos que pelearnos con los de la otra versión, sino que hay que comprender que en este mundo, hacerles comprender a ellos también que en este mundo siempre hay dos opuestos. Gracias, Diego, que tengas una buena noche, muy amable. Estoy muy contenta de haberte conocido y que eres un chico también muy amable, muy buena gente y vamos a ser buenos amigos. Y cuando quieras tú me dices y eso y hacemos otro programa.